Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad que sale todos los jueves a las 11 en punto para traerle diferentes temas que están relacionados con la vida en copropiedad, con los trabajadores, con las administraciones, etc. Y para ello, en esta oportunidad queremos conversar con Andrés Bontá, que es abogado de ARMI Soluciones Legales y especialista en temas laborales, para tratar el tema que hemos visto, que nuevamente apareció en los medios de comunicación, que es sobre la agresión de un residente a un trabajador de un condominio. Independientemente que sea conserje o que sea aseador, da lo mismo el cargo que tenga, lo importante es que continúan siendo agredidos los trabajadores de los edificios y los condominios. Y para ello existen diferentes excusas, desde que el hecho de estar confinado, el hecho de estar pasando por una situación de pandemia, hace que la gente esté un poco más agresiva. Lo que francamente como programa consideramos que es estúpido ese tipo de, eh, de, más bien dicho, dije una palabra que puede ser muy fuerte, pero es así, ¿verdad? De justificación, ¿verdad? Y esto porque nada justifica de que alguien agreda a otra persona. Y bueno, hemos visto que este año han aumentado muchísimo, como estaba diciendo, a raíz de esta situación. Pero bueno, lo primero que quiero es saludar a Andrés. ¿Cómo está, Andrés? Muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Hola Aníbal, ¿qué tal? Un saludo a ti, un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo están? Todo muy bien. Lo primero es preguntarte, en términos jurídicos, ¿qué se entiende por agresión o golpiza? Desde el punto de vista Bueno, jurídico, todos sabemos lo que es eso. claro, jurídicamente no se utiliza en cuanto al tipo penal la palabra agresión, sino que básicamente lo que se utiliza es el vocablo lesiones para efectos de castigar el delito de lesiones. Y en este campo se establecen ciertos tipos de gravedad, de acuerdo a la lesión, lesiones menos graves, lesiones gravísimas, que se consideran en base a la incapacidad con la cual quede la víctima al momento de recibir las lesiones, ser víctima del delito de lesiones. Tenemos las lesiones leves, que es cuando la víctima no queda con ninguna incapacidad ni enfermedad para el trabajo. Las lesiones menos graves, que es cuando la víctima tiene una enfermedad o capacidad para el trabajo de por lo menos 30 días. O sea, por ejemplo, si es agredida y producto de esa agresión queda sin la capacidad de trabajar por lo menos 30 días. Las lesiones graves, que es cuando la víctima queda con una incapacidad de trabajo por más de 30 días, y las lesiones graves gravísimas, que es cuando la víctima queda demente, incapacitada, impotente o impedido de algún miembro importante del cuerpo. Esa es la gradación que hace el Código Penal respecto del delito de lesiones. Ok. Ahora, en el caso de un trabajador, tenemos que, si son entre ellos, o sea, un trabajador le agrede a otro trabajador o al administrador o viceversa, eh, ahí se recurre a lo que se llama vías de hecho, ¿verdad? ¿Qué diferencia Claro, o hay sea, entre una y otra? Porque para diferenciar cuándo es una agresión entre trabajadores o entre una relación entre empleador y trabajador y otra, como en este caso, en que no existe esta relación, y eso es lo que quiero que nos ayude a aclarar, ¿verdad? Entre un residente común y corriente y un trabajador. claro, bueno, el hecho es el mismo, pero las responsabilidades son absolutamente distintas. Los delitos de lesiones están establecidos en el artículo, están tratados en el Código Penal para efectos de tratar al delito de lesiones como una acción penal general, vale decir, es una acción que puede cometer cualquier persona contra otro, sea contra un trabajador, sea contra alguien que no es trabajador, etcétera. Y por otro lado, las vías de hecho son una causal de despido. Vías de hecho es, bueno, es una forma en castellano antiguo para referirse derechamente a las agresiones de una persona a otra, que pueden ser tanto de trabajador a trabajador, de trabajador a empleador o incluso de empleador a trabajador, que es considerado como una causal
de despido, o bien podría ser invocada también como una causal de autodespido que permite poner fin a la relación laboral en el caso del empleador, si es que el trabajador cometió la agresión, es un tipo de causal que no dará derecho a indemnización por años de servicio ni a mes de aviso previo. Y en el caso contrario, en el caso que, por ejemplo, el trabajador sea agredido por el empleador, podría incluso autodespedirse por ese hecho y el trabajador, como persona agredida, solicitar las indemnizaciones por año de servicio y el Andrés, recargo correspondiente. ok, pero en este caso, en que fue un residente que no era ni comité de administración ni el administrador, lo que se entiende, me parece, en la dirección del trabajo como la relación directa del trabajador, sino que era un tipo común y corriente que vivía en un departamento. ¿El trabajador podría en este caso invocar un autodespido por esa agresión? Bueno, ahí el tema sería bastante complejo para el trabajador, ¿no? Como siempre yo les digo, en derecho nunca se puede asegurar nada, siempre hay cosas que nos sorprenden, siempre hay cambios jurisprudenciales potentes, pero si nos tomamos en cuanto a la definición normal, si hay una agresión de parte de un tercero completamente ajeno a las personas que se consideran como empleadores, no es ni administración, ni comité de administración, es un tercero completamente ajeno, va a resultar difícil la invocación del autodespido por parte del trabajador. Ahora bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Normalmente, en los reglamentos internos laborales de los condominios, vale decir, los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, está establecido un protocolo para enfrentar casos de agresiones. Esto no lo sabe mucha gente, pero lo más probable es que si ustedes revisan su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, haya un protocolo ya establecido de qué hacer frente a agresiones. Y en ese sentido se definen varias cosas. Por ejemplo, se definen cómo tiene que ser el lugar de trabajo del conserje, que por lo general tienen, bueno, estos escritorios, especies de escritorios grandes, estas grandes, por así decirlo, muebles que lo separan de terceros que vayan al condominio y que se implican algún tipo de protección. Y por otro lado está los conocimientos que adquiere el conserje precisamente a través del curso que realizan con Carabineros para obtener la certificación de OC10. O sea, el conserje tiene un protocolo de actuar frente a agresiones de terceros. La responsabilidad del empleador está dada por realizar esas instrucciones, se va a decir por verificar que el conserje tenga los cursos respectivos para enfrentar el cargo de conserje y también establecer a través de la obligación de informar riesgos cómo debe ser el protocolo de actuar del trabajador frente a agresiones de terceros. Eso yo me atrevería a decir que en más del 90% de los casos está. O sea, hay mucha gente que lo ignora, pero al momento de redactar el reglamento interno seguramente ya está contemplado este tema. Y bueno, la responsabilidad del empleador ahí ya es un tema tanto difuso porque está la duda de cuánto llega la responsabilidad del empleador. O sea, el empleador tiene la obligación de tomar medidas para efectos de evitar los daños a trabajadores, pero tampoco en ningún caso puede asegurar que esto no suceda así. En este Precisamente caso, porque... en este caso, Andrés, significaría que el trabajador podría denunciar ante la Dirección del Trabajo un poco cuidado por parte del empleador porque alguien lo agredió. Es que habría que verificar en el caso en particular. Yo creo que seguramente en ese caso había un reglamento interno. No sé si ese consejo seguramente tenía el curso S10 donde tenía una serie de directrices para actuar frente a una agresión. Si es que el empleador le entregó esos medios al trabajador, en ese caso yo creo que la responsabilidad del empleador está limitada a la entrega de esta información, vale decir, la entrega del protocolo, pero el empleador, de acuerdo a mi criterio, no se puede responsabilizar en un 100% de los eventuales consecuencias que tenga la agresión de un tercero. En ese sentido,
si, por ejemplo, ese trabajador realizara un autodespido y concurriera a la dirección del no a la dirección del trabajo, sino a los juzgados de letra del trabajo para justificar su autodespido por una agresión, bueno, ahí el tema se va a discutir mucho en cuanto a las circunstancias en particular, vale decir, cómo era el lugar en particular donde desempeñaba sus funciones el trabajador, si tenía el curso de C10, si en el reglamento interno había o no establecido un criterio para tratar con personas ajenas del edificio. En general, si ese tipo de medidas ya estaban establecidas dentro del condominio, a mí me parece que es poco probable que prospere un autodespido en este sentido, porque digamos, el empleador ya había dado los medios de protección, pero tampoco el empleador puede ser un garante absoluto de la seguridad de los trabajadores, sobre Ok, todo considerando que los conserjes tienen una función de seguridad. ok. ¿Y qué puede hacer entonces ese trabajador al momento de ser agredido? ¿Cuál Claro. puede ser su reacción? Bueno, primero, quiero preguntarte lo siguiente, antes de ir al asunto legal. ¿Qué hubiese sucedido si ese trabajador se hubiese defendido? Y lo más probable es que por ahí haya tenido un palo de escoba o un escobillón, ¿verdad? O una pala, ¿verdad? Y le hubiera roto la cabeza al imbécil que le pegó, ¿verdad? ¿Qué hubiese sucedido en ese caso? ¿A qué se arriesga ese trabajador? Claro. Bueno, contextualizando, ya ahora pasamos a otro campo, nos separamos del derecho laboral y pasamos directamente al campo del derecho penal. ¿Ya? Como pasamos al campo del derecho penal, aquí hay que analizar si la conducta realizada estaba dentro del tipo penal de lesiones, es decir, del delito penal de lesiones. A mí me parece que en este caso, evidentemente, se trataría de un caso de un delito de lesiones, y como delito de lesiones lo que tiene que hacer la persona afectada, la víctima, es realizar la denuncia a Fiscalía, Carabineros, y tienen la posibilidad de querellarse de forma particular por estas lesiones. Hay que tener muy en claro que esta es una consulta que nos llega mucho. No puede realizar la querella el condominio a nombre de la persona afectada, sea trabajador, sea residente, sea miembro del comité. El que tiene que hacer la persona como un delito de acción privada, el que tiene que hacer la querella sería la persona afectada, la víctima en este caso. Lo que sí puede hacer el comité, por ejemplo, es hacer la constancia en Carabineros, hacer la denuncia en Carabineros, llamar a Fiscalía, pero en definitiva el que tiene el poder jurídico de seguir la acción es la propia persona de la víctima. Ellos son los que tienen la posibilidad de hacer acciones. Y en ese caso, si el trabajador se hubiese defendido, por ejemplo, con un palo, a mí me parece que entra dentro del concepto de la legítima defensa. O sea, él se estaba defendiendo de una agresión y se estaría defendiendo con medios idóneos de esa agresión. Entonces a mí me parece que lo más probable es que en ese caso el conserje no quedara con ninguna consecuencia jurídica por haberse defendido con algún instrumento, como por ejemplo un palo, los instrumentos de Y en defensa ese que habitualmente caso, utilizan. si lo hubiera hecho, la comunidad podría despedirlo por vías de hecho o, digamos, por haber respondido a los golpes. A mí me parece que en el caso en particular que me señalas, me parece que no. ¿Por qué? Porque la conducta del trabajador en ese caso estaría protegida por la legítima defensa. O sea, la legítima defensa es un derecho que nos da a todas las personas, no solo los trabajadores, de si nosotros estamos frente a alguna agresión determinada, poder reaccionar a ella para efecto de repeler la agresión. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Esa legítima defensa, para que sea legítima defensa, tiene que hacer frente a una agresión real y verosímil y con medios proporcionales. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en el caso en particular que estamos hablando, donde vino esta persona, el hechor, por decirlo de alguna forma, que fue a agredir al conserje, él claramente representaba una amenaza real y verosímil contra el trabajador. Y a mí me parece que el trabajador se podría haber defendido porque había una amenaza efectiva y se podría haber defendido con medios efectivos, por ejemplo, como tú señalabas, un palo, cosas así. Caso distinto es si, por ejemplo, nos ponemos en el caso que no haya una amenaza real y efectiva de violencia, por ejemplo, en el caso, no sé, que el agresor haya sido una persona de 80 años con un bastón, que le haya dicho, Ah, oye, te voy a pegar,
y él haya sacado una pistola y disparado en la cabeza porque ante la amenaza de te voy a pegar, ahí probablemente no sería legítima defensa porque claramente no era una amenaza real, porque era una persona que no tenía las condiciones físicas para agredir y la forma de defensa sería desproporcionada. Pero en este caso sí, a mí me parece de todas maneras que la víctima, en este caso el conserje, estaba cubierto por la legítima defensa, así que hubiese reaccionado y podría haber reaccionado incluso con medios, con bates, con palos, con lo que hubiese tenido a mano para efecto de repeler la agresión, de todas maneras. Ok. Entonces quedamos en que sí pudiera defenderse de manera proporcional, evidentemente, tal como tú lo acabas de señalar. Ahora, si la agresión a un trabajador es de un integrante del comité del comité de administración, ¿qué puede hacer ese trabajador afectado? ¿Y cómo debiera proceder la administración en ese caso? O sea, el administrador. Claro. Claro, en ese caso tenemos exactamente la misma situación que la anterior, o sea, tenemos que evaluar si hay una amenaza real, efectiva, cuáles son las formas de agresión que está ejerciendo, por ejemplo, ese miembro del comité contra el trabajador, y por tanto, cuál sería la defensa para repeler ese ataque por parte del trabajador. Lo mismo pasaría en el caso de que el agredido hubiese sido un miembro del comité por parte del trabajador, o sea, en definitiva va a depender del caso a caso, quién fue el que inició la agresión, con qué medios inició esa agresión y si la defensa por parte de la persona que repelía el ataque fue proporcional o no. Eso es un elemento esencial. Y bueno, Pero ahí... en ¿Sí? el caso, Andrés, en que, como sucede y nos consta a muchos administradores, en que llega un integrante del comité, ¿verdad? Y empieza a retar al conserje, el conserje le responde algo, y el integrante del comité, tal cual como un patrón de fondo, ¿verdad? Lo sube y lo baja a garabato. Eso no queda registrado en ninguna parte porque no quedó grabado, pero se siente ofendido, por supuesto, ese trabajador. ¿Qué hace ese trabajador? Porque él podría, a lo mejor, devolverle la mano y decirle lo mismo garabato que le estaba diciendo la otra persona, pero muchos no lo hacen por temor a que, Claro. al insultar al empleador, digamos, pueda ser despedido sin derecho a indemnización. Claro. ¿Cómo sería ahí la reacción? Bueno, ahí por supuesto que a mí me parece que sería una causal de autodespido, despido indirecto, por daño a la integridad psíquica en ese caso, o incluso podríamos confabularlo dentro de una hipótesis de acoso laboral. Ahora, otro tema completamente distinto es cómo prueba el trabajador eso, si no hay grabaciones, si no hay nada. Ese ya es estamos en un universo distinto, que hay muchas cosas que pasan y es muy difícil probarlo, tanto para el empleador como para el trabajador. Pero refiriéndonos únicamente respecto al hecho, me parece que sí sería una hipótesis de acoso laboral y el trabajador podría ejercer el autodespido o incluso podría ejercer una acción de tutela laboral. De tutela laboral. ¿Qué significa tutela laboral? La acción de tutela laboral es una acción que está destinada a proteger los derechos fundamentales del trabajador en la empresa. Esta acción de tutela laboral nos da la posibilidad de pedir lo que se llama la indemnización adicional, que es una indemnización que va de 6 a 11 meses de sueldo bruto a completo criterio del juez. El juez define si se aplica y se define si se aplican los 6, se aplican los 11 o si se aplica un monto entre medio. Y esta acción de tutela laboral puede ser ejercida durante la relación laboral, al final de la relación laboral o con ocasión de la relación laboral, vale decir, en todo momento puede ser ejercida la tutela laboral. Y tiene por objeto proteger tanto una serie de derechos fundamentales del trabajador, entre ellos el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la integridad física, las represalias por el ejercicio de acciones judiciales, discriminación, entre otras. Entre Ok. otras. Ahora, también se da en algunos casos en que hay unas ciertas agresiones por parte de los mismos trabajadores entre ellos, y no físicas, sino que agresión verbal, mofa, bullying, como le llaman, ese tipo de situaciones en que el trabajador o trabajadora a quien se les dice estas cosas se sienten vulnerados, se sienten ofendidos, pero no saben qué hacer. ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué es lo que ellos podrían hacer como trabajadores de acuerdo a sus derechos? Claro. Bueno, la tutela laboral protege tanto
acciones realizadas por el empleador directo, digamos, por el superior, por decirlo de alguna manera, tanto como acciones por otros trabajadores. Lo que tiene que hacer el trabajador en caso que esté sufriendo esa situación es realizar la denuncia inmediatamente al empleador. Y el empleador tiene que activar el protocolo contra el acoso que tenga establecido en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Este es un tema, el protocolo contra el acoso laboral es un tema que sí o sí tiene que estar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y entonces lo que hace el empleador mismo es abrir la investigación que va a establecer su propio protocolo. Producto de esta investigación tiene que ver si los hechos son reales o no, y en caso de que los hechos sean reales, toman las medidas correspondientes. Por ejemplo, si detecta que un trabajador acosa laboralmente a otro trabajador, el empleador puede despedir sin derecho a indemnización al trabajador que está acosando al otro trabajador. ¿Y qué medios de prueba se requieren para eso? Los medios de prueba pueden ser cualquiera. Cuando hablamos de tutela laboral o cuando hablamos de lesión a derechos fundamentales, la ley establece un tipo de prueba que se llama prueba indiciaria, donde no es necesario probar más allá de toda duda razonable que ocurrió el hecho, sino que al legislador le basta con que la parte afectada pruebe indicios de que la situación efectivamente sucedió. Esto suena muy, muy bonito, pero en la práctica no es tan así, porque en la práctica, cuando vamos a los tribunales y los tribunales ven un caso de tutela laboral, en la práctica sí exigen un estándar de prueba sumamente alto, porque sucedió el problema que, bueno, el procedimiento de tutela laboral es relativamente nuevo y tiene sanciones bastante altas. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos abogados, muchos trabajadores? Es prácticamente todo lo denuncian con tutela laboral apuntando a obtener indemnización adicional que señalé de los 6 a 11 meses de sueldo. Entonces, eso ha generado que haya cierta repulsión por parte de los magistrados a enfrentar denuncias de tutela laboral, y en la práctica, pese a que la ley nos habla de prueba indiciaria, en la práctica sí se establece un estándar de prueba bastante alto. Y ese estándar de prueba bastante alto consiste en, por ejemplo, si una persona sufre de acoso laboral, que ese acoso laboral esté acompañado de un informe psiquiátrico, ojalá de la mutualidad que tenga la empresa afectiva, sea de la ICT, sea de la Inmutual o sea de la H, donde a través de un diagnóstico de un profesional de dichas instituciones se señale que efectivamente la persona está sufriendo un daño psicológico o físico producido con ocasión de la relación laboral. Como sabemos, en la práctica es bien difícil que eso suceda, porque la ATS y la Mutual son súper reacias a calificar enfermedades físicas como agresiones o psíquicas como acoso laboral como enfermedades de carácter laboral, por lo general las califican como de carácter común. Por tanto, es bien complejo probar eso en juicio, súper complejo. Okay. En estos casos de agresiones, ya no de trabajadores, porque ya sabemos que si entre trabajadores la administración tiene que sí o sí tomar carta en el asunto, pero en lo que veíamos anteriormente, en que un residente cualquiera agrede a un trabajador quien sea, ¿la administración debiera intervenir en algo allí, haciendo denuncias o aplicando multas? ¿Cuál es la función en este caso del administrador? Pero bueno, si hay multas en el reglamento interno de copropiedad del edificio que castigan las agresiones, lo que tiene que hacer el empleador, por supuesto, es cursar estas multas. Pero lo que no puede hacer el empleador es meterse en la parte penal. O sea, el empleador no tiene la facultad de iniciar una querella por delito de lesiones, por ejemplo, a nombre del trabajador. Ahí sí o sí lo va a tener que hacer la víctima. No hay forma de que lo haga el empleador a nombre de la víctima. Lo que sí puede hacer la administración es, por ejemplo, cursar estas multas en caso de que existan en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, revisar los protocolos que ya tengan establecidos, y buscar las medidas de protección al trabajador, por ejemplo, las que he señalado, o sea, que tengan un lugar de trabajo que los aleje frente a terceros, que tengan un escritorio delante de estos terceros que le permitan al trabajador defenderse. Algunas personas usan mucho y para todo los juzgados de policía local. ¿Serviría de algo que el trabajador o el administrador fuera a hacer la denuncia al juzgado de policía local sobre este tipo de agresiones?
¿Es un tribunal competente o no? La verdad, bueno, uno por supuesto siempre que se vea afectado puede iniciar la denuncia en el juzgado de policía local si es que creen, si es que quieren, pero me parece que en este caso no sería efectivo, porque el juzgado de policía local no tiene facultades para efectos de sancionar este tipo de conducta. Lo que hay que hacer, por ejemplo, si hay lesiones, si hay agresiones, es iniciar la vía penal, vale decir, a través de Fiscalía, a través de Carabineros de Chile, para efectos de que sea el sistema penal y que le otorgue las medidas de protección a la persona afectada, no juzgado de policía local. Perfecto, ok. Bueno, hemos estado con Andrés Bontá, él es abogado de Armis, Soluciones Legales y especialista en temas laborales. Él ahora tiene un comparendo, ¿cómo se llama? Audiencia, sí, claro. Sí. Así que lo dejamos libre. Muchísimas gracias, Andrés, por haber compartido este rato con nosotros, aclarándonos esta forma de proceder, tanto del trabajador como también de la comunidad ante las agresiones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos los espectadores. Muchas gracias, Miguel. Que estén muy bien y nos vemos en una Nos otra vemos, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que estés bien. Y nosotros, antes de irnos a una pausa, quiero recordarles que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Bahía Azul, expertos al cuidado de tu piscina. ¿Eres corredor de propiedades, agente, asesor o broker o inversionista inmobiliario? Entonces te invitamos al programa radial orientado exclusivamente para ti. El programa se llama Pauta Inmobiliaria y es la única instancia en Chile que reúne a todos los actores del sector inmobiliario. Entrevistamos a dirigentes, analistas inmobiliarios, capacitadores y por supuesto a corredores de propiedades para que nos cuenten su experiencia y nos den consejos apropiados para mejorar nuestro servicio, desarrollarnos profesionalmente o algunos tips también para invertir correctamente. No te lo pierdas, al programa Pauta Inmobiliaria va todos los lunes a las 16 horas por radiohoy.cl. Plan Legal es un servicio de Armis Soluciones Legales y está orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y el respaldo de los procesos de gestión. Armis es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. Armis se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es asesor legal de cientos de administradores. ¿Te gustaría descubrir cómo pueden ayudarte en el difícil proceso de administrar comunidades? Entonces ingresa a www.armis.cl. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y en esta oportunidad tenemos a dos colegas, dos administradoras, para que podamos conversar también sobre lo mismo que el segmento anterior relacionado con las agresiones a los conserjes. Una de nuestras colegas es Carolina Arias, que ya ha estado varias veces, así que todos la conocemos bastante bien. Carolina, ¿cómo estás? Hola Aníbal, bien, gracias. Un buen día para todos los que nos están escuchando y feliz de volver a compartir mis experiencias con ustedes. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Marcela Muñoz, ella es administradora ya también hace unos cuantos años, bastante, ¿verdad? Y con bastante experiencia también en lo que es administración de comunidades. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Hola Aníbal, buen día y muy buen día a todos los auditores que nos escuchan siempre y muy feliz de estar de nuevo acá con la oportunidad que me dan de contar la experiencia. Gracias. Bueno, gracias a las dos, todos hemos pasado en más de alguna oportunidad los administradores en que nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias y a personas agresivas dentro de las comunidades. Cuando se trata de agresión verbal hacia el administrador, la gran mayoría ya estamos acostumbrados a ello y el tipo de reacción también ya sabemos cómo hacerlo. La situación está cuando estos agresores, estas personas, digamos, muy agresivas, agreden de alguna forma a los trabajadores de edificios. Sabemos que ahí la situación es distinta porque el trabajador se siente vulnerado en sus derechos debido a que ellos
consideran que todos los residentes de la comunidad donde está sirviendo, prestando servicio, son sus empleadores. Y ahí se produce una situación compleja. En el caso tuyo, Carolina, ¿te ha tocado vivir o saber de experiencia de agresión a un conserje o trabajador de alguna de tus comunidades? Sí, yo como para empezar, bueno, desde el año 2019 en adelante, desde el 2016, perdón, ha ido aumentando la violencia en los conserjes. Yo tuve la experiencia de trabajar en un edificio en el sector de Franklin, donde había mucha agresión física y verbal a los conserjes, y también tuve la fortuna de trabajar con don Guillermo Pérez, que es el conserje que falleció por defender a una mujer de violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, claro, en el ambiente de la administración sí, uno siempre se entera de que hay agresiones, pero cuando tú como administrador te enteras de que un conserje que fue tuyo, que trabajó contigo falleció, es terrible. Yo lo que siempre he planteado y lo que te he comentado es que no sé si existe una agrupación que tenga a los conserjes que les dé resguardo, protección y guía en el momento en que suceden estas cosas. Pero la agresión verbal es muy común, la agresión física lamentablemente se está haciendo cotidiana. Sí, lamentablemente está pasando eso. En tu caso, Marcela, ¿has vivido alguna experiencia similar? En mi caso, sí. También en una de las comunidades que administro, más de un guardia fue agredido verbalmente muchas veces y amenazándolos, que te estoy grabando, y además con un palo fueron a agredir a un guardia que alcanzó a cerrar la puerta de la garita y no lo alcanzó a agredir. Esta persona era realmente un delincuente, que el dueño le arrendó el departamento sin saber a quién le estaba arrendando. Y finalmente, estos trabajadores hicieron la denuncia de la Inspección del Trabajo contra la directiva, que no los apoyó porque yo hice lo mío y hasta ahí llegué, pero no se sintieron apoyados por la directiva. Y después hicieron la denuncia en el Tribunal Laboral, los cuales estaban denunciando por 20 millones de pesos, y nosotros igual defendiendo la comunidad, porque uno tiene que estar al medio. Y ahí lograron, ellos fueron 3 trabajadores que lograron sacar 4 millones cada uno a la comunidad. ¿A la comunidad o al agresor? No, a la comunidad. Y el caso quedó en fiscalía y está durmiendo en fiscalía. Aún después no se supo más. El trabajador denunció. En el Tribunal Laboral eso es muy importante, tenerlo presente. Porque en estos casos, tal como acaba de suceder lo que estás contando, Marcela, es que el tribunal falló a favor de los trabajadores y en contra de la comunidad. Pero, ¿qué querían los trabajadores que se le otorgara, en cuanto a defensa? Querían que, como dices tú, ¿qué pasó con él? ¿Quién pagó? Ellos querían que, obvio que hablábamos con el dueño del departamento, que sacara a esa persona de ahí, porque los trabajadores se sentían inseguros y era una persona muy agresiva y no se hizo. Entonces ellos pusieron igual la denuncia en fiscalía, como ellos, agredidos ellos, pero la directiva, la administración, digamos, no hizo nada por ellos. Ok. En general, ¿cómo ven ustedes que reacciona la comunidad representada por el comité de administración cuando un residente agrede a un trabajador? Carolina. Reacciona como tú abordes la situación. A mí me pasa principalmente con comunidades nuevas, cuando tú tienes un equipo de trabajo y los trabajadores son de distintas nacionalidades. Los vecinos que se están incorporando a la comunidad, como no los conocen, no les tienen el respeto, tienden a tratarlos de mala forma. Yo he tenido agresiones verbales a conserjes en donde los discriminan por su nacionalidad, les enrostran que les están pagando el sueldo. Entonces, frente a esas situaciones, ¿nosotros qué hacemos? En el reglamento interno de cada comunidad establecemos una cláusula que dice que en el momento en que un residente determine
increpar a un conserje y decirle que le está pagando su sueldo, o a un aseador, lo que nosotros hacemos es, ese mes, el sueldo de ese trabajador se carga el gasto común de la unidad y se descuenta del gasto común general. Ahora cuando tenemos... Wow. Sí, porque es la alternativa. O sea, si está pagando su sueldo, lo que corresponde es que efectivamente ese mes pague su sueldo para que sepa cuál es el peso del pago del sueldo. Y lo otro que hacemos en el fondo es educar a los vecinos de que los conserjes y el equipo de trabajo que están en el edificio es parte de la cotidianidad, de la vida de ellos. Son las personas que cuidan el sueño, las que cuidan sus unidades, las que cuidan sus propiedades. Entonces, concientizar a los vecinos de que el trato es lo... Te muteaste. Con mucho respeto. Si tú tratas con respeto, no puedes esperar de vuelta algo distinto que no sea respeto. Ok, en tu caso, Marcela, ¿cómo tú enfrentas este tipo de situaciones? Bueno, me ha tocado en 2 lugares diferentes, igual 2 lugares, clase social, digamos, diferentes. Hay un lugar en que no jamás tengo esos problemas, los he tenido una vez y la gente lo ha entendido, y nunca más. Entonces hay otro lugar en donde la gente le cuesta entender que ellos no son sus empleados. Por ejemplo, a la gente de aseo le tiran la basura afuera de la puerta. Y yo curso multas porque el reglamento interno lo indica, tiene el artículo, el capítulo, en donde dice que el aseador, digamos, es de área común, no es para sacarle la basura al departamento. Entonces, ahí cursamos multa. Con las multas la gente siempre entiende, porque ahí les duele el bolsillo, digamos, es un decir, y es la única forma que entiendan. Igual los llamamos a la oficina, preguntamos por qué fue la situación, y algunos piden disculpas, como otros que no, y siguen insultando. Hay de todo en las comunidades. Hay de todas las comunidades. Ahora escuchábamos recién a Andrés Bontá, que es abogado, que dice que un trabajador puede denunciar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, como te sucedió a ti en una comunidad, hasta se puede conseguir, digamos, una indemnización, aparte del autodespido, que también lo pueden hacer. ¿Han notado ustedes que en los últimos años los residentes en general están mucho más agresivos que antes? ¿Carolina? Sí, totalmente. Yo te digo, desde el 2016 en adelante, como que se perdió el respeto por el conserje. Ha aumentado considerablemente el nivel de violencia, y eso es lo preocupante, porque yo te digo, ¿qué hacemos con nuestros conserjes? Que tienen que tener una inducción para el manejo del personal, tienen que tener habilidades blandas para poder entender a la mayoría de las personas, pero ¿qué elementos de protección les entregamos? Entonces, por ejemplo, el conserje tiene su camisa, su buzo o su polar y su chaqueta. Pero yo he pensado seriamente en el edificio donde existe un local comercial, comprar chalecos anticortes, porque ese es el nivel de violencia que se está viviendo en los edificios. No es un puñetazo, no es una patada, no es que te tiren un algo, es el nivel de violencia. Entonces, mira, yo creo que difundir esto es súper importante. Sí ha crecido y ha crecido en agresiones que terminan en muertes, y eso es lo preocupante. ¿Les ha tocado a algunos de ustedes denunciar a un residente por agresiones a un trabajador o apoyar a un trabajador ante esa situación? Sí, cuando se descontrola ya totalmente la situación hay que llamar a Carabineros, y ahí lo que queda es apoyar la denuncia del trabajador y presentar todos los antecedentes. No nos podemos desligar, es nuestra obligación. Correcto. ¿Y en tu caso, Marcela? A mí no me ha tocado todavía hacer denuncia. Llego hasta la multa y tienen que pagar la multa, como dice en UTM, en UF, y hasta ahí llego. Gracias a Dios no me he visto todavía en tribunales. Y he notado también que la gente está muy agresiva. Pero esto me pasó a mí en el tiempo de la pandemia. Incluso conmigo misma, hay gente que ignora la función de un administrador.
Entonces, por ejemplo, cuando un arrendatario a mí me agrede, yo llamo al dueño y le digo que le explique al arrendatario mi función, que soy una prestadora de servicio, que no soy contratada así como a los trabajadores que ellos a veces quieren mandar, porque ignoran eso y quieren que uno esté 8 horas trabajando en la comunidad. Eso, pero es más que nada eso. Pero... Ni por estar contratados yo creo que merecen un trato distinto. Exacto. De humanidad. Sí. Claro, exacto. Lo que pasa es que justamente es lo que quería ahora comentarle o consultarle. Muchos de los hoy agresores a los trabajadores son personas que en su actividad laboral también son trabajadores. Y lo curioso es que estoy seguro que no les gustaría a ellos ser tratados como ellos están tratando, ¿verdad? Y esto quisiera mencionarlo para que ustedes, si pudieran, también revisar esa situación. En el caso de las agresiones que ustedes han visto, la condición del agresor ¿también es la de un empleado o de alguien independiente? Marcela. Por lo general es gente contratada. Gente contratada. En el caso mío, la persona que agredió a los guardias era un delincuente porque se pudo ver por el RUT y logramos recién este año sacarlo porque este señor robó afuera un celular y lo siguieron hasta el mismo condominio y lo agredieron tirando piedras en las mamparas, botaron los maceteros de la entrada, un desastre que ahí ya el dueño, o sea, toda la comunidad le pidió al dueño que retirara a esa gente del lugar. Y de ahí ya había una tranquilidad. No hemos tenido más problemas de esa índole. A propósito de delincuencia en los condominios que estás diciendo, Marcela, en el caso tuyo, Carolina, que tiene varias administraciones en el centro, ¿te has visto envuelta en situaciones con residentes que sean delincuentes o que tengan mal vivir? No, en el centro no. En el centro no, porque son 3 edificios en la misma cuadra y tenemos un tema de que en la cuadra pasa una moto robando celulares, pero es un problema ya de comunidad, de calle, de cuadra, claro. Sí, en otros edificios me ha tocado, por ejemplo, gente que se autorroba, no sé cómo explicarlo. Me abrieron el departamento y me robaron 3 relojes de 2,5 millones de pesos cada uno, necesito que la administración responda. Perfecto, pongamos la demanda. No, es que prefiero no hacerlo. Entonces te generan una sensación de inseguridad en todo el edificio se entera de que los vecinos los robaron, pero en el momento que tú le dices, perfecto, mira, yo tengo todos los antecedentes aquí, por favor créame una clave en el Poder Judicial para poder presentar los antecedentes. No, es que no he ido a buscar el número de la denuncia. Entonces, ahí tú te das cuenta cuando los vecinos son un poco ilegales, por decirlo. Pero sí, por ejemplo, aquí en la Florida me pasó una situación compleja, que fue que los conserjes tienen la instrucción de no dejar entrar a nadie si no tienen su contrato de arrendamiento o la autorización de administración para ingresar, por la cantidad de estafas que hay ahora, que viene un corredor, te muestra el departamento, se va y ahí quedó el arrendatario. Entonces, en ese contexto tuvimos un problema con unos residentes que eran muy agresivos. Ellos son agresivos en general, con sus vecinos, con los conserjes, pero ahí se generó otra situación porque había gente de postventa de la inmobiliaria que estaba intentando descargar unas cosas y al final la pelea fue como conserje, residente, el señor que venía a dejar la encomienda, el vecino que intentó meterse y la señora que iba pasando. Fue como eso. Ya. Y es ahí... Carolina, quedaste pegada. Sí, algo pasó. Ahí, pero bueno, ahora en el caso para seguir y para cerrar el tema, en el caso de los trabajadores agredidos, hemos tenido varios ejemplos acerca de ello. ¿Cuál es la recomendación que ustedes podrían hacerle al proceder de los administradores
para prevenir este tipo de situaciones en las comunidades? Carolina. Inducción de habilidades blandas a los conserjes. Porque Perfecto. fíjate que el nivel de violencia, de agresión hacia conserjes también se da con sus pares, con sus compañeros. Entonces tú tienes que formar un equipo que tenga las habilidades blandas y poner a un líder a cargo para que pueda dialogar con los residentes, para que pueda entenderse y bajarle la intensidad cuando estén enojados y darle soluciones prontas. Capacitar mucho a los conserjes. Yo creo que comprar elementos de protección personal, así pensándolo seriamente, como los guardias de los supermercados, los guardias de banco, yo creo que es una súper buena alternativa. Porque tú expones a la persona está en una caseta, si se te mete alguien, ¿qué vas a hacer? Claro, correcto. ¿Sí? Ok, y Marcela, ¿tú qué puedes recomendar? Mira, yo me reúno mucho con mi gente, de hecho me duran mucho los trabajadores, y lo que les aconsejo siempre que va un residente agresivo a gritarle, a decirle, no le conteste nada y cualquier cosa háblelo en la administración. O dele mi número de teléfono, me llama usted en el momento y eso lo arreglo yo y usted mejor, o sea, no escuchar, y así nos evitamos muchos problemas. Y realmente así lo estamos haciendo. Sí, tienes que tener me un cargo plan yo todo. Tienes que tener un plan de emergencia, un ABC. O sea, Sí, intentar tengo, dialogar, pero como te digo, empezar a llamar a carabineros. claro. No. O sea, ellos cuando la gente va muy agresiva, les dice ya, señor, sí, señor, y de ahí si existe más agresión, ellos para que no se enfrenten, ellos ya, háblelo en la administración o yo hago reunión con los residentes y con el trabajador, porque ocurre mucho que llega un residente, por ejemplo, a estacionarse y dice, no, es que el conserje me arrendó o me prestó el estacionamiento. Entonces, yo los llamo y resulta que muchas veces es mentira que el conserje arrendaba el estacionamiento. Y ellos Claro se escudan en ellos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. Así bueno, que recién, ahí va la multa. Ok, recién Carolina estaba hablando que era recomendable tener en la misma comunidad un líder, ¿verdad? De los mismos trabajadores, ¿verdad? Y para eso entonces, antes de tener un líder en el mismo edificio, que es muy importante, nosotros los administradores deberíamos ser los líderes principales, ¿verdad? De la comunidad. Y ese es justamente el tema que vamos a hablar próximamente, ahora, digamos, después de la pausa con Chen Hui Lee. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Marcela, por haber compartido con nosotros estos minutos y sus apreciaciones y experiencias sobre esta situación. Nos vemos en otra oportunidad. Yo creo que el tema da para mucho y tal vez podamos conversar sobre este u otro cuando en algún momento ustedes accedan a compartir otra vez con nosotros un momento. Así que muchas gracias a las dos. Gracias, a Aníbal. Okay. Perfecto, nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Chao. Y antes de ir a una pausa, les recuerdo lo mismo que le estaba recordando anteriormente, que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Quiero también invitarlo a que si ofreces algún tipo de servicio como administración, mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etcétera, si eres proveedor o tienes algún producto que quieres vender a los edificios y condominios, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para mayor información puedes contactarnos al fono WhatsApp +56 998 240 438. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad. Ahí lo pueden ver ustedes, Hablemos de Copropiedad. ¿Verdad? Y estamos con nuestra amiga Chen Hui Lee. Ella es psicóloga clínica y conductora del programa. ¿Qué programa conduce? Café Kintsugi. ¿Ya? Café Kintsugi todos los martes a las 11.
A las En 11, Radio Hoy. ¿verdad? En radio. En Radio Hoy. En radiohoy.cl. Perfecto, ok. Y ahí entonces, bueno, primero déjame saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Sí, bien, gracias a Dios, muy bien. Encantada Qué bueno. siempre estar aquí contigo. Encantado de tenerte en nuestro programa, de verdad, siempre feliz por ello. Y en esta oportunidad quisimos conversar un tema que en realidad está muy relacionado con la situación en general que se vive en las comunidades. Acerca de la violencia que veíamos anteriormente en la hora anterior que tuvimos en el programa, una de las invitadas justamente señaló el liderazgo como un rasgo muy importante para poder conducir correctamente una comunidad, un condominio. Hay, por supuesto que las empresas, las organizaciones, evidentemente que las comunidades, la administración de comunidades requieren que haya, en primer lugar, un trabajo en equipo. Nosotros los administradores dependemos de muchas circunstancias y de muchas personas también. Dependemos del buen funcionamiento de nuestra administración, de los trabajadores del edificio, dependemos también de los mantenedores, dependemos de los comités de administración, dependemos también de los residentes de las comunidades, dependemos de las asambleas y dependemos de las circunstancias en general que rodean la vida del mundo entero, como ahora la pandemia. En muchas oportunidades hemos tenido la ocasión de llegar a administradores a través de conferencias, a través de seminarios, de congresos latinoamericanos e internacionales, donde justamente tratamos el tema precisamente del liderazgo. Y el liderazgo es fundamental que lo pueda ejercer de una manera correcta, primero el administrador y también el comité de administración para sus pares. Por lo tanto, el hecho de tener claridad en que necesitamos ser líderes es que con Chenhui quisimos hoy día destacar este punto fundamental. Y es precisamente para que los administradores tomen conciencia que la única o una de las maneras más importantes de mantener y dar una buena atención a las comunidades o a los condominios es precisamente por medio de ejercer este liderazgo. Esa es mi opinión, en que aparte de administrador no soy nada más. Por lo tanto, le quiero preguntar a Chenhui, en primer lugar, ¿es verdaderamente necesario que un administrador desarrolle el liderazgo en las comunidades? Sí, absolutamente sí, por supuesto que sí. Piensa que de la base nosotros somos seres humanos y por ende seres sociales. Piensa que incluso el liderazgo lo vemos hasta en los animales. Nosotros necesitamos liderazgo para que nos guíen. Los líderes nos ayudan a organizarnos, a desarrollar autocontrol, a sentirnos seguros, acogidos, a salvo. Necesitamos esto para un funcionamiento social más adecuado, para que todo esté en orden y para que avancemos como sociedad y se lo llevamos al ámbito organizacional, empresa, administración de condominio, para que vayamos avanzando en las propias metas que se va colocando cada organización. Piensa que hasta si nosotros nos ponemos a observar el mundo animal, a mí me gusta mucho observarlos porque ellos nos educan mucho cuando los empezamos a observar. Piensa que hasta las orcas ejercen su liderazgo a partir de las hembras. Las ballenas jorobadas también tienen su propio liderazgo y lo van heredando más encima. Los chimpancés, que lo ha estudiado profundamente una persona que seguramente muchos les debe sonar, la etóloga Jane Goodall. Fíjate que los líderes de chimpancés se encargan de buscar la comida, de defender el territorio, se organizan el grupo, se encargan de disolver, de mediar los conflictos, que es un poco lo que decía la persona anterior que tú estabas mencionando. Median los conflictos, las disputas, enseñan a su clan y además ayudan al más débil.
También, obviamente, por esto también estos chimpancés líderes tienen más privilegios, no les hacen más cariñitos, los acicalan y les dan más comida. Ahí hay una compensación, por supuesto, porque los cuidan, pues sí, los protege. El líder los protege. El líder, en términos de nuestro funcionamiento más primitivo, es quien protege a su clan y por ende ayuda a la supervivencia. Y es muy bonito porque este liderazgo no es un liderazgo que en el fondo es egoísta, así como para mí. Es tan comunitario, es tan pro clan, que ellos duran como 7 a 8 años y luego ayudan incluso a que otro líder ascienda. Las hembras se coalicionan cuando se encuentran ante un líder de chimpancé que está siendo dañino. Se coalicionan para sacarlo y que entre otro nuevo líder que los cuide. Así que líder en un contexto absolutamente natural y espontáneo como sociedad los necesitamos y va en busca del bien común. Fíjate. Ok. Esto mismo entonces, si justamente los animales, digamos, tienen liderazgo, por supuesto que los humanos con mayor razón debemos tener liderazgo. Y el liderazgo en los seres humanos, hay liderazgo positivo, liderazgo negativo. ¿Cómo defines tú el liderazgo en este aspecto? Bueno, el liderazgo está ampliamente definido en la literatura. De hecho, líder viene de la palabra inglesa leader, que significa dirigente o jefe, que en el fondo es el guía, quien te muestra el camino. Lo que decíamos del chimpancé. Y ojo que el liderazgo no necesariamente tiene relación absoluta con el cargo. A veces encontramos personas que están posicionadas en cargos directivos y no necesariamente son líderes, y otras personas que están bajo el escalafón dentro de una empresa y son muy líderes dentro del grupo. Entonces, líder es mucho más que un jefe. Líder es quien tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas, pro el equipo, oportunas por supuesto, dirige un grupo de trabajo, lo inspira a alcanzar una meta común. Tiene la capacidad de tener iniciativa, gestiona, convoca, incide en el grupo, motiva, por supuesto, pro a lograr, en el caso, si lo llevamos al caso de la empresa, de la administración, pro lograr objetivos comunes que se han establecido. Y muy importante, el líder es quien tiene la capacidad de conocer a su equipo en profundidad, habilidades y defectos, lo que necesita, cómo, incluso hasta a nivel personal, cómo está su familia, cómo están sus aspiraciones personales. Y de esta manera, al apreciar sus habilidades, es capaz de motivar a que se potencien, sacarle provecho a esto. Y en cuanto a las debilidades, a las desventajas de estas personas, tratar de ayudarlo, enseñarle a que pueda ir superando sus propias barreras. De esta manera el líder coordina, convoca, gestiona, motiva, impulsa al equipo. Aníbal. Ok. En el caso, en lo que acaba de señalar, describiste muy bien a un líder, lo definiste muy bien. ¿Cuántos tipos de líderes o liderazgo existen? Mira, dependiendo de dónde saquemos la definición, podemos encontrar varias clasificaciones, ¿no? No hay una clasificación estándar como marco para todo. Por ejemplo, desde la Escuela Europea de Excelencia e incluso de la Cámara Hispana de Georgia en Estados Unidos, podemos encontrar un par de definiciones de tipos de liderazgo. Por ejemplo, está el autoritario, que yo creo que a la mayoría le suena. Quizás no tenemos ni que definirlo porque uno ya al tiro probablemente se ha encontrado en alguna organización, empresa, por supuesto también en el ámbito de la copropiedad y la administración, alguien que es más autoritario. Y suele ser, tiene tendencia, por supuesto, a hacer un funcionamiento más déspota, es menos flexible, se hace lo que dice, es un modelo más tradicional, es como los modelos más primarios de cuando surge todo el ambiente empresarial como a nivel sociedad. Se dice lo que hace y no se cuestiona, ¿cierto? El tema con esto es que el grupo no existe. El equipo pasa a ser meros ejecutores de órdenes de este líder autoritario. Por ende, es muy difícil que trabaje en equipo y por ende otra falencia que tiene es que no logra motivar. Otro tipo de líder es el que también yo creo que es fácil apreciar, el carismático. El carismático es quien enamora,
cautiva con su personalidad y por ende logra imponer su voluntad de manera mucho más fácil, porque cautiva es como el líder político, ¿sí? Ahí es muy fácil encontrar este líder porque seduce, ¿cierto? Y en el fondo se trata de un modo de conducción que también va a depender mucho de sus propias cualidades intrínsecas, aunque con mucha mayor capacidad de motivación, va a generar mucha más motivación hacia los demás. El problema con esto es que estos líderes acaban de alguna manera creyendo demasiado en ellos mismos. Y cuando esto también lo empiezan a sentir el equipo que lidera, cuando ellos no están, el equipo como que no sabe qué hacer. Entonces se genera demasiada dependencia hacia este líder carismático. Otro líder que yo también creo que les va a resonar es el burocrático. Y lo vamos a encontrar posiblemente en todas las organizaciones públicas, ¿cierto? Porque están extremadamente adheridos a las reglas. Se rige por el manual, por el método, están acostumbrados a que consultar en el fondo lo que hay que hacer, ¿cierto? Y esto lo hace claramente menos flexible, menos espontáneo. Por ende, es un liderazgo también mucho más predecible. Se hace de acuerdo a lo que el manual dice, ¿cierto? Y demuestra un rechazo importante al cambio, a la innovación y a hacer excepciones, que a veces, como yo creo que la mayoría tenemos conciencia de esto, sobre todo en la actualidad, estamos altamente sujetos al cambio, ¿cierto? A la innovación, porque además hoy día la competitividad es tan alta que exige que estemos pensando constantemente cómo lo hacemos de distinto. Entonces, cuando estamos parados en este liderazgo, claramente ahí surgen roces, es más difícil poder interactuar con las necesidades del medio. Y por ende van a surgir estas problemáticas en el fondo, en donde a veces cuando nos encontremos en una situación más difícil, podría tornarse complejo resolver porque no todo está en el manual, ¿cierto? Y cuando, ¿qué nos va a pasar también a nosotros como trabajadores? Vamos a estar de alguna manera tan coartados por este tipo de liderazgo, tan en regla, que cuando también pase esta situación compleja, no vamos a querer dar paso a una solución aunque la pensemos, porque sabemos que al no estar en el manual probablemente no va a ser bien aceptado y nos va a llegar un tremendo reto. Entonces, lo vamos a ver que no es tan conveniente, ¿sí? Por supuesto que tenemos que adherirnos a las reglas, los manuales están por algo, los procedimientos se desarrollan por algo, pero no tiene que ser a rajatabla el seguimiento de esto, nos quita mucha espontaneidad. Un liderazgo muy, muy bueno es el liderazgo democrático, o algunos lo conocen como participativo. Este es aquel que escucha al otro, escucha al equipo, toma en cuenta de la opinión, ¿sí? Es totalmente opuesto al autoritario. Y se entiende a sí mismo como un portavoz, como un acompañante del proceso que lleva el equipo, ¿sí? Es un guía. En lugar de ser un conductor del grupo, se siente como un facilitador. Alguien que delega poder para que el equipo lo pueda ejercer, la confianza también para facilitar los procesos. Lo visualizamos, el equipo lo logra visualizar como una persona que te ayuda a que como equipo podamos hacer cumplir esa visión y esa misión que tenemos. Es un liderazgo, por ende, totalmente más flexible, ¿no? Y mucho más eficaz. Y también va permitiendo que el equipo se pueda ir transformando. Incluso yo como líder también me puedo ir transformando y adaptando de mejor manera. Por supuesto que también hay que tener claro que no solamente es el líder el que llega a un equipo, también el grupo a veces necesita distintos tipos de liderazgo. Para tener un liderazgo más flexible también implica tener un equipo que tenga más experiencia, que tenga más capacidad de autonomía, ¿sí? Porque hay veces cuando los equipos son más nuevos, que no saben mucho qué hacer, cómo conducirse, que vamos a necesitar un equipo más directivo, un líder más directivo, hasta que el equipo vaya madurando, ¿sí? Hay otro liderazgo que se lo conoce como, es en francés, no creo que lo pueda decir muy bien, laissez-faire, lo traduzco, dejar de hacer, dejar hacer. Es decir, es el que líder muy a rienda suelta, ¿sí? Hagan, gestionense, autogestionen lo más posible,
interviene solo en situaciones extremas, urgentes, una situación crítica, porque además ahí se requiere una autoridad. Pero si no, deja libre que cada persona dentro del equipo tome sus propias decisiones, porque también dentro del equipo hay características más del líder, que apliquen sus propios criterios, porque también está la confianza en sus propios criterios. Fíjate lo que yo decía antes, el equipo también requiere una cierta madurez, una cierta experiencia, ¿te fijas? Para poder autocorregirse, tomar propias decisiones, y este líder es un poco más consultor, ¿cierto? Confía mucho en la autonomía de su equipo. Esto es como un hallarlo en el CEO, en el nuevo concepto de CEO, que está como hace rato que como está saliendo. Los CEOs tienen un poco esta metodología de ser más de dejar hacer, espontáneo, libre. Se da mucho en las empresas que son más jóvenes, las startups. Entonces, el equipo claramente también es muy rico porque el equipo se siente que es más apreciado, que es más valorado. Siente que su opinión, sus capacidades tienen importancia. Lo que es muy importante que como líder logremos hacer que nuestro equipo se sienta valorado, ¿sí? Tú me interrumpes cuando quieras para si quieres hacer una contrapregunta. Estoy embelesado preguntando, tengo varias, o sea, escuchándote, he anotado varias cosas que quiero preguntarte, ya. Pero me da no sé qué interrumpirte porque la verdad estoy muy entretenido. Pero mira. Fíjate que faltan un poquito, dime. Ya, ok, pero ¿sí? De acuerdo a lo que tú has estado señalando, en el caso del administrador de condominio, se pueden dar, yo creo, diferentes tipos de liderazgo por las situaciones que uno se ve enfrentado. También. Porque, en primer lugar, tenemos a los trabajadores, que son subalternos. Por lo tanto, el liderazgo para ellos, ¿verdad?, es de un líder, digamos, que como sea es jefe, ¿verdad? Los demás son subalternos. Y ahí entonces hay que lograr, digamos, una situación de colaboración por parte de ellos hacia la administración. Debemos recordar que los trabajadores nos ven a los administradores como aves de paso. Nosotros somos los pasajeros y ellos son los permanentes. Ellos saben que en un tiempo vamos a estar, algunos podemos durar hasta 18 años en un edificio, pero en algún momento nos vamos y ellos se mantienen. Debemos lograr ahí un tipo de liderazgo, digamos, y de compromiso por parte de los trabajadores. Por otro lado, tenemos a los integrantes del comité, que por lo menos yo los veo como mis pares, pero ellos están, digamos, representan a la asamblea, por lo tanto, son de alguna manera una jefatura, digamos, para el administrador, un controlador de lo que hace un administrador. Después tenemos también a los residentes, que ellos definitivamente ven al administrador como un suche más, digamos, como digamos, un empleado más, lo que no es, pero ellos lo ven así. Y después tenemos a los mantenedores, que digamos, prestan servicio y que nos ven a nosotros como clientes. Para todos ellos nosotros tenemos que desarrollar un liderazgo distinto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Hay que ir adaptándose a la particularidad de cada caso. Clave para esto es observar un poco las características que tenemos que idealmente desarrollar o potenciar en términos de liderazgo. Primero, la escucha activa. Es decir, si yo estoy en este rol de administrador, en que de pronto llego a un condominio y puede que yo permanezca ahí un año como hasta por mucho tiempo, 18 meses, 18 años, claramente cuando yo inicio en esto tengo que partir escuchando. Y eso implica escucha activa. Porque si yo llego con un tono autoritario, que más encima soy el aparecido, porque hace un año atrás había otro administrador, y llego a un equipo que ya está formado, que son las personas que tú me hablabas que se visualizan como los subalternos. Entonces va a ser muy chocante que yo llegue con algo más autoritario. Es muy distinto si yo llego con una postura más participativa, más de líder, que en el fondo es el líder que cuida, que protege, que guía, ¿sí? Es decir, el participativo, democrático, o que cuando ya va conociendo más a su equipo, deja hacer, porque se da cuenta que las personas que están en este condominio ya tienen el teje-maneje, ¿sí? No hay que controlar mucho. Pero para eso yo tengo que primero llegar
escuchando, observando, tengo que darme un tiempo para conocer, incluso con las gentes del comité. Ahí tú te vas a encontrar con distintos tipos de personalidades. También puede que sea un comité más nuevo, que se haya... ¿Cuánto dura un comité? ¿Un año? Depende. Conozco comités, digamos, y hemos estado trabajando hace 12, 14 años, porque los van renovando, o sea, los van reeligiendo nuevamente porque nadie más quiere hacerlo, y lo han hecho bien. Entonces, no hay mayores peleas, pero a veces pueden durar un año, pueden durar menos incluso, dependiendo de la personalidad que tengan ellos. Y eso es muy importante, por eso yo hablaba en algún momento que también deberían desarrollar en los comités de administración algún tipo de liderazgo, porque algunos de ellos se consideran, con el hecho de llegar a ser integrante del comité, como una autoridad dentro de la comunidad. Y empiezan a actuar como autoridades, ¿verdad? Pero no como autoridades políticas, digamos, que son más muñequeras, sino que toman decisiones, digamos, sin consultar, sin explicar, sin dar a conocer a veces. Más autoritario. Autoritario. Claro, entonces eso provoca un rechazo por parte de los mismos residentes, de sus pares, digamos, de los copropietarios, y los sacan ligerito. Entonces todo va a depender de cómo ellos actúen, cuánto tiempo van a durar. Claro, ¿ves lo que te decía? El líder autoritario genera rechazo. Claro. No es bienvenido. Además que el líder autoritario tiende a velar más por sí mismo que por el equipo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que llegar con una postura escucha activa, más participativo. Es esencial que yo como líder, aunque sea que el contrato sea un año o no se sepa, se va renovando anualmente, yo tengo que conocer a quienes están dentro del personal que está disponible. Yo tengo que conocerlo. Ahora, es mejor, si bien es cierto, el liderazgo está en función del poder, más o menos poder, montos de poder que uno va adquiriendo dentro de un grupo de organización, es mucho más participativo, mucho más colaborador, que la visión que yo pueda tener sobre el equipo sea menos organigrama, es decir, no tan jefe trabajadores. Claro. La idea es que sea líder equipo. El líder es parte del equipo, no está afuera, aunque sea satelital, aunque llegue una vez a la semana, aunque llegue una vez cada 15 días, aunque vaya todos los días, aunque tenga comunicación más telefónica, no importa, es parte del equipo. Y como parte del equipo es quien los representa, es quien los cuida hacia el interior y también los cuida hacia la comunidad, los protege. De esa manera, este equipo de personas se va a sentir mucho más protegida, comprendida y escuchada por este líder, que aunque sea nuevo que está llegando el equipo, va a ser más aceptado. Y te vas a dar cuenta con eso que en la generalidad, a menos que hayan particularidades que se opongan mucho, en la generalidad va a haber una buena recepción y por lo tanto vas a lograr potenciar de mejor manera las metas que se hayan puesto como comunidad ese año. Bueno, Chenjo, y tú sabes que tenemos que irnos a una pausa y que Miguel empieza a mandar WhatsApp, ¿verdad? Y no se queda tranquilo hasta que nos vamos a la pausa. Así que vamos a una pausa y volvemos con Chenjo y Lee. Sí, correcto. Ya estamos al aire nuevamente con el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando con Chenjo y Lee sobre los diferentes tipos de liderazgo que existen. Estábamos en eso muy concentrados cuando Miguel nos indicó que deberíamos ir a una pausa. Así que ya volvimos a la pausa y toma la palabra nuevamente Chenjo. Sí, Miguel que nos corta. Es el culpable de todo, ¿verdad? Bueno, mantengo un liderazgo estratégico. Estratégico. Mira qué bien. Sí. Justamente, está muy bien dicho, ¿verdad? Está atento, Miguel, ¿viste? Sí. Hay un tipo de liderazgo que es el estratégico, justamente, que es quien planifica. Es una persona que está orientada a la visión de la organización y en cómo alcanzarla. Por ende, es un líder que tiene más potencial para sacar provecho a las oportunidades, sin dejar de atender la estabilidad, en lo que está en el presente momento de la organización. Suele estar más orientado al crecimiento, impulsa, empuja, motiva, echar mano a modelos más o menos participativos, se adapta dentro de los liderazgos, es decir,
Si lo que requerimos es algo más autoritario, hecho un poquito de mano, burocrático, participativo, más carismático, dependiendo de lo que el grupo está necesitando para impulsar, ¿cierto? Entonces, suelen estar más comprometidos con la visión general de la organización o la visión general en el fondo de lo que quiera hacer la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, es un líder que normalmente vamos a encontrar dentro de las empresas más grandes, quizás como el director. Luego está el liderazgo transaccional, que es aquel que no vislumbra la organización tanto como sus transacciones, es decir, vincula más con los subordinados, con el equipo, a través del planteamiento de metas concretas, más a corto plazo, ¿sí? Cuyo cumplimiento va a generar una recompensa más inmediata, como lo que podemos visualizar con las gerencias comerciales, las gerencias de ventas, que necesitamos cumplir más la transacción, ¿sí? La meta inmediata, rápida, y tiene que ser una motivación muy potente, y requerimos echar mucho a las herramientas de recompensa. Se sustenta más en la motivación individual o la motivación del grupo, más que en la generalidad de la empresa. El tema es que esto tiene en el fondo una contraparte que no es tan positiva, porque el inconveniente es que es más a corto plazo, ¿sí? La visión no es tan a largo plazo, y claro, va a hacer que de pronto se sienta la persona que es parte del equipo de pronto más estresada, porque hay que cumplir esta meta que todos los que han sido vendedores en algún momento o impulsores de proyectos que se deben cumplir es bastante exigente. Y por último, dentro de la propuesta de estas escuelas que yo te mencionaba, está el transformacional, que es un líder más comprometido con el cambio, con la innovación, con mejorar, siempre está buscando algo nuevo para crecer, para generar el valor adicional en este ambiente tan competitivo que tenemos, que es algo muy importante que de pronto los administradores deben considerar. De pronto tenemos alta competitividad y tenemos que destacarnos de alguna manera distinta, ofrecer algo diferente, que innove, ¿sí? Y por acá va un liderazgo más transformacional. Son líderes idóneos para el crecimiento, la transición de un proyecto a otro, de un método que veníamos haciendo a otro, de una forma en que estábamos ejerciendo, liderándonos a otro. Hace que salgamos de la zona de confort. Toma más riesgos también. Claro. Dime. No, ya, ahora tú has nombrado varios aspectos, digamos, varios tipos de líderes. Ahora, ¿cómo yo puedo potenciar mi capacidad de liderazgo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr desarrollarlo, que es fundamental? Ya lo reconocemos, todo lo que estamos escuchándote, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que hacerlo, pero ¿cómo? Bueno, esto es re importante, porque algunos a lo mejor puedan sentir que no son tan líderes, hay quienes se puedan sentir así, y otros se puedan sentir que sí lo son, pero hay que potenciar o desarrollar, ¿sí? Son todas habilidades que, si bien algunos las tienen como más innatas, también porque quizás su medio ecológico en toda su evolución se lo ha potenciado, se lo ha permitido, y otros que no, pero se puede desarrollar. Lo primero que hay que hacer es definir mi objetivo a nivel no solamente profesional, sino que también a nivel personal, ¿sí? Necesitamos definir el objetivo que va a tener esta organización, porque, y qué es lo que yo quiero para mí como profesional, como a nivel personal, para de esta forma saber qué esperan mis jefes o los clientes a los que estoy atendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber claridad también del cargo que yo estoy ejerciendo y que tenga coherencia con lo que esperan versus con lo que yo quiero de mí. Porque si no, va a generar una disonancia que nos va a hacer ruido y a veces no vamos a poder tolerar por mucho tiempo, ¿sí? Porque tenemos que tener claridad de lo que quiero hacer, de lo que tengo que hacer y de lo que esperan de mí. Y la idea es que de alguna manera logremos que esto esté en sincronía, ¿sí? Incluso con el ámbito personal. Necesitamos darle sentido a lo que hacemos. Necesitamos para ello saber cuál es el norte de mi cargo, de mi rol, de mi función, y que está enmarcada en un marco global. Por ejemplo, dentro del ámbito de la administración,
podemos hipotetizar que la visión la podemos entender como un objetivo más global, que es que todos los copropietarios que habitan ahí tengan una buena calidad de vida dentro de lo que corresponde al habitacional. Entonces, fíjate que el objetivo ahí de este líder, de este administrador, no es llevar las cuentas, no es tener a todos los empleados funcionando, que todo esté limpio, que el ascensor esté funcionando, atender todas las quejas, mediar, no. El objetivo es que quienes habitan en ese condominio, en ese edificio, en esta copropiedad, tengan calidad de vida. Y eso lo tienen que conciliar con el comité de administración y con los habitantes de esa comunidad. Y fíjate que cuando yo comienzo a mirar así, yo también voy logrando sentir que tiene más valor lo que yo hago. Porque mi tema no es controlar la cuenta y cobrar los gastos comunes. Esos son métodos que yo voy a utilizar, que se requiere para coordinar todo esto, pero el bien superior es que toda esta cantidad de personas que habitan acá logren sentir que habitan en sus hogares, y yo ahí tengo un rol importante junto también con el equipo que tengo a cargo. ¿Te fijas? Entonces mira qué importante es definir mi norte, mi objetivo a nivel de empresa y a nivel personal. Asumir el protagonismo de mis resultados, porque a veces nos encontramos con dos posturas que probablemente la vamos a poder reconocer de manera fácil. Una que es una postura como más de víctima, es decir, siempre estamos encontrando excusas en que el otro no lo hizo, en lo que pasa es que el comité acá, que los vecinos acá, que el recepcionista acá, que el guardia esto, que el proveedor de los ascensores de mantención, ¿sí? Así es. Sí, son hechos que suceden, pero en el fondo tengo el locus de control afuera, o sea, el responsable de lo que pasa dentro de mi función está afuera. Está complejo, porque de esa manera no voy a poder resolver nada, porque de esa manera tengo que esperar que todos hagan algo para que yo pueda hacer mi pega. Y eso no es líder. El líder es el que va a cargo, es el que lidera el equipo y lidera también su propia vida. Entonces aquí nos vamos a encontrar con otra postura, que es el de protagonista. Protagonista de mi vida, protagonista de la función que ejerzo, del cargo que ejerzo, protagonista como líder de este equipo, protagonista como administrador de esta comunidad que está a cargo de estas funciones, de este equipo de personas que me ayudan a la misión global. Y eso implica que si bien hay cosas que no están funcionando bien, yo también tengo claridad de que dentro de los resultados yo tengo una responsabilidad. Locus de control adentro, interno. Entonces... Mira, qué fundamental es lo que estás diciendo, Chenhui, perdóname que te interrumpa, sí, pero yo creo que lo que acabas de decir es clave, porque mientras tú estabas exponiendo, yo estaba pensando cómo logramos que el administrador, todo lo que acabas de decir, ¿verdad? Lo dice sin ser administradora, ¿verdad? Y es precisamente lo que debe desarrollar un administrador, ¿verdad? Si tú lo dices, que lo ves de afuera, con mayor razón, hay que hacerlo, digamos, tiene que desarrollarlo el administrador, que es lo que tú señalabas en cuanto a la calidad de vida. Esa debiera ser nuestra principal función. Todo lo demás es un adicional para lograr este objetivo. Pero dijiste algo que está relacionado con la mentalidad. O sea, lograr nosotros entender precisamente eso al interior, antes de sacarlo para afuera, antes de poder, de poder expresarlo o desarrollar el liderazgo. Lo primero es creerme yo el cuento, o sea, digamos, yo entender lo importante que es para el desarrollo de mi actividad, ¿verdad? El ejercer ese liderazgo que tú estás diciendo. Exactamente. Te pongo un ejemplo que se me ocurre que puede pasar con la mantención de los ascensores. La mantención de los ascensores tiene una fecha, ¿cierto? Anual, en donde acordamos idealmente un contrato con una empresa de mantención, ¿cierto? Entonces, llega la fecha y la mantención no llega, ¿sí? Y tenemos una reacción más reactiva, porque no llegó y empezamos en todo este problema y la empresa podrá poner un montón de peros, qué sé yo, y ahí depende de ellos si lo solucionan bien o no. Pero en el fondo, ¿cuál es mi responsabilidad ahí? Antes, por ejemplo,
primero haber hecho una adecuada evaluación de la empresa proveedora con la cual voy a hacer este contrato. Ese como mucho anteriormente. Segundo, haber hecho un seguimiento de cómo ellos efectivamente están entregando este proceso de mantención a las copropiedades que yo administro. Tercero, también evaluar cómo es su método de respuesta ante las problemáticas. Y ya entrando más de lleno, cuando se acerca la fecha de la mantención, quizás haberme encargado de revisar las fechas, llamar a la empresa proveedora y confirmar que el proceso se va a hacer, ¿sí? Y también dentro de eso, mira lo importante de que es ser líder. También, si bien es cierto que hay una relación cliente-proveedor, yo también en este caso, que soy el interesado de que el proceso se haga adecuadamente, es necesario, como en todo tipo de relaciones humanas, que yo genere una relación saludable con este proveedor. Porque cuando yo logro eso, también voy a ser percibido como un cliente agradable. Y eso va a hacer que el proveedor se sienta agradado de tratar conmigo. Si yo soy un cliente que genera más desagrado, voy a generar rechazo con estos proveedores y no van a tener ganas de atenderme por mucho que yo esté ejerciendo mi derecho como cliente. Una cosa es que yo tenga derecho, otra cosa es cómo lo ejerzo. Y cuando lo ejerzo adecuadamente, genero rechazo. Y no me van a atender, aunque yo reclame un montón. Me van a evitar porque voy a hacer un desagrado. Claro, lo van a hacer de mala gana. Exacto. Yo creo que a muchos administradores les tiene que pasar que de pronto ven el celular, llamadas como 50 llamadas, 50 mensajes de WhatsApp de algún copropietario que es desagradable y ustedes hacen... Claro. Mejor. ¿Sí o no? Tiene que pasar. En cambio, mira, cuando les habla alguien con agrado, con respeto, ustedes dicen, sí, hay un problema, pero bueno, vamos, que se puede. Bueno, sin ser psicólogo, en la clase que yo hago a los administradores, precisamente les recomiendo lo mismo que estás diciendo tú en cuanto a la relación con los proveedores y los mantenedores. Así que mira qué coincidencia. Yo lo digo por intuición. Tú lo dices, y por experiencia, tú lo dices, digamos, por el conocimiento que tú tienes sobre mucha experiencia, que es muy importante. Que tienes sobre la materia. Otro punto. También, sí. Otro punto es tomar acción. Tener una actitud más, que comúnmente esta palabra se usa mucho, pero es que es necesaria. Tener una actitud proactiva, propositiva. No tenemos que hacer cosas súper perfectas, ¿cierto? Tampoco tenemos que salirnos de nuestro ámbito de acción, ¿sí? Y no tenemos que ser solamente el jefe para ser proactivo. Nosotros, como parte del equipo, también podemos ser proactivos dentro del ámbito que yo tengo de acción, ¿sí? No se trata de que me pase a hacer la pega al otro o a hacer la pega al líder, pero también yo puedo ser proactivo dentro de mis funciones, ¿cierto? Y algo muy importante, comprender también cosas tan simples. La mayoría llega con problemas, y problemas, y bueno, ¿y la solución? Entonces, yo creo que algo que todos debemos implementar es, cuando hay un problema, usted también proponga una solución, ¿sí? Jugar al buen equipo, ser un buen jugador de equipo, esto es re importante. A nadie le gusta trabajar con personas que cuando hay logros, los logros son míos. No está todo bien, es que yo soy el administrador. Y al revés, cuando empiezan los problemas, no, es que el problema es el recepcionista, quien hace el aseo, la empresa, locos de control afuera, ¿ves? Es súper desagradable trabajar con líderes y con compañeros que son más individualistas, y cuando todo lo bueno para uno, siendo que es imposible que lo haya hecho yo solo, esto tiene que haber funcionado con equipo, y cuando hay dificultad, el problema es del resto. Y más encima tengo una actitud culpabilizadora. Y para peor, a veces podemos caer en el reto innecesario. Un buen líder es los logros se felicitan entre todos, se ganan entre todos y se hace ver que fue el equipo. Porque comprendamos que cuando hay algo que está funcionando bien, todos hemos hecho algo que ha incidido para que esta visión, que es de habitar en calidad de vida dentro de mi hogar, funcione.
no lo ha logrado solamente una persona. Entonces, el líder potencia y genera que todos se sientan de alguna manera aplaudidos por el logro que se ha obtenido. Y en lo contrario, cuando no ha habido un logro, cuando ha habido un desacierto, cuando se ha cometido un error, el líder protege también al equipo, ¿sí? Y al interior la mirada es, veamos, ¿qué ocurrió? Entonces así todos pueden estallarse. Ok, ¿qué podemos hacer para que en una siguiente situación lo podamos resolver mejor? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas? ¿Tienes que aprender algo? En ese instante te sentiste mal, ok, cuando otro de nosotros se sienta mal, ¿cómo podemos nosotros, los restantes integrantes del equipo, salir a ayudar, a apoyar? Es una visión distinta y esto hace que cuando yo soy integrante de este equipo con este líder, yo me siento contenido, me dan ganas de ir a trabajar ahí, incluso claro. Algunos podrán decir, no me quiero cambiar de trabajo porque aunque allá me paguen más, esta calidad de equipo humano no la voy a conseguir allá, en el otro lugar. El ambiente laboral, ¿verdad? El ambiente laboral, exacto. Enfoque en la... Dime. No, termina, por favor. Enfoque en la solución, un poco lo que le estaba hablando antes, ¿cierto? Cuando hay un problema, enfoque en la solución, no en culpar. Cuando hay una problemática, ofrecer solución. Pero también hay que tener claridad en que tienen que ser soluciones plausibles. A veces nos enfocamos en soluciones que no pueden ser o que no pueden ser en un plazo que deseamos, sino que hay que esperar. Cuando tenemos esta visión, genera mucha frustración, va a generar efectivamente de pronto más rabia, más desazón. El enfoque de la solución es como los objetivos posibles de cumplir ahora, posibles de cumplir en un periodo más mediano o en un periodo a largo plazo. Pero las soluciones tienen que ser posibles de hacer, ¿sí? Y algo muy importante antes que se nos acabe el tiempo, un buen líder tiene la capacidad de transmitir su conocimiento, de enseñar, de ayudar que el otro aprenda más, que impulse, que se potencie, porque es un líder con una visión de equipo. Además, para quienes estén en empresas también, a veces surgen liderazgos que se guardan todo esto porque tienen una alta necesidad de sentirse imprescindibles, valorados. Pero además es un gran error estratégico, porque una empresa está muy difícil que ascienda a personas que no comparten conocimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo se tornan, bajo su perspectiva es lo que deseaban, pero se tornan en alguien que son absolutamente necesarios. Y cuando esta persona se enferme o se vaya de vacaciones, se cae toda la empresa. Así no es. se puede. Entonces yo puedo transmitir conocimiento para que me ayude, para que nos ayude y para que crezca. Eso se va a valorar mucho. Y uno sigue a esos líderes. Uno no lo tiene que imponer. Uno automáticamente te sigue. Ya estamos terminando. Buenísimo. Nos va los minutos. Excelente, sí, excelente la exposición de Chen Hay más Hui. características, por supuesto que sí. hay más. Les mencioné un par. Pero estuvo excelente, ¿verdad? Quedé maravillado. Chen Hui Lee es psicóloga clínica y conductora del programa Café Kintsugi, que está en Radio Hoy todos los días martes a las 11 en punto. Así que véanla porque no se van a defraudar, al contrario, van a quedar tan encantados como yo cada vez que escucho a Chen Hui o también a Julio César en el programa Café Kintsugi. A mi compañero co-conductor. Así es. Así que muchísimas gracias, Chen Hui, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la enseñanza que nos impartiste hoy. Y esperamos, como siempre, el próximo mes, estar contigo en un nuevo programa. Ya. Estupendo. Estupendo. Que les vaya muy bien a todos. Cariños. Sí, muchas gracias. Chao, chao. Y a ustedes también les doy las gracias por haber estado en el programa. Nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Pero también los dejo invitados para este lunes a las 16 horas en el programa Pauta Inmobiliaria. Nos vemos. Chao.